Buenas noches, queridos jóvenes. Bienvenidos ya pues a casi que el último contenido que conlleva nuestro programa de procesamiento electrónico de datos. Vamos a terminar viendo pues este tema que son lo de las bases de datos. Vamos a ir viendo también así algunos ejemplos de los que van incluidos en esto. Voy a compartirles mi pantalla, yo creo que ya la pueden ver. Sí, justo la pueden ver. Entonces, iniciamos. Dentro de la base de datos nos dice que es un sistema informatizado cuyo propósito es mantener información y permitir su acceso cuando se requiera. Los sistemas de base de datos nos dice que se diseñan para manejar grandes pues, cantidades de información y pues tenemos ciertas ventajas. Hoy en día las empresas pues manejan, todos sabemos, ¿verdad? Que una gran cantidad de datos, cualquier empresa que pues tiene clientes, que tiene empleados, que tiene colaboradores, proveedores y demás, pues debe tener almacenado pues casi que si no todos los datos, algunos, ¿verdad? Para poder contar con esta información cuando ésta sea requerida. También nos dice que las ventajas son evitar redundancia, ¿verdad? Y esto es bien importante porque cuando hablamos y queremos ingresar, por ejemplo, ciertos datos a una base de datos, posiblemente ya podemos tener esos datos ahí, ¿sí? Y es un doble trabajo el decir, los voy a volver a ingresar, ¿sí? Entonces se perdería pues tiempo, ¿verdad? Dinero. Entonces son cruciales. En la construcción ya de una aplicación para que maneje una base de datos va a ser sin duda el diseño de esta misma base, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros, si lo vemos así rápidamente, hacemos alguna nuestra lista en Excel y queremos en base a esa poder sacar alguna tabla, sacar o generar alguna gráfica, ¿verdad? Nos ayudan porque ya están definidas apropiadamente, ¿verdad? Y tal vez nos vamos a evitar como dolores de cabeza en un futuro en el cual indicaríamos nosotros por decirles, no tenemos este dato. Entonces, al momento de estar diseñando una base y tener en cuenta cuál va a ser el fin, ¿verdad? ¿Qué información queremos que nos vaya como arrojando, ¿verdad? Y no simplemente hacerla por hacerla, porque como les digo después, nos faltó esta información o teníamos que requerirla, ¿verdad? Entonces nos evitamos de esos pues dolores de cabeza. No importa si una base pues tiene datos o registros una n cantidad de veces o una n cantidad de información, ¿verdad? Dependiendo todo en base a lo que necesitamos nosotros pues realizar, ¿verdad? Obviamente al momento de estarla diseñando necesitamos que sea eficiente, ¿verdad? Que sea utilizada por un largo tiempo, que no solo nos vaya a servir, que les digo yo, para un mes, ¿verdad? Y que posterior, digamos, no, ya no nos funciona, ya no nos funciona. Y tal vez se le invirtió bastante trabajo, dinero, recursos, tiempo, etcétera, ¿verdad? Para poderla crear. Como bien nos decía, ¿verdad? Acá tenemos que es un sistema informatizado. Otro nombre que recibe la base de datos es un banco de datos. Yo no sé si en su momento ustedes ya habían escuchado de esto, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, antes yo no lo conocía como base de datos, lo conocía más como un banco de datos. Y bien recuerdo de que usábamos mucho este término porque no estaba como tan a la tecnología, ¿verdad? Ustedes casi era todo, y posteriormente les voy a mostrar
que antes sin saberlo, nosotros ya llevábamos bases de datos, solo que no de forma tecnológica, no de forma electrónica, etcétera, ¿verdad? Sino la llevábamos físicamente. Entonces, una base de datos va a ser esa herramienta para poder recopilar, para poder organizar la información. Porque si ustedes, por ejemplo, yo vengo ahorita y les hago el primer examen parcial, y entonces vengo y, yo digo, Kimberly sacó 20, Nancy sacó 23, Jessica 18, y se queda la información vaga, así como la dice, ¿verdad? No llevo ningún registro, no llevo ningún sistema, no la almacené, no la tipifiqué, nada, ¿sí? Eso no le podemos decir que es una base de datos porque no está organizada, ¿verdad? Porque no tiene un sistema. Entonces, recordemos que esto es un dato bien importante de que estas bases pueden almacenar la información de personas, de productos, de artículos, de pedidos, de proveedores, de muchísimas cosas, ¿sí? Y alguien me puede decir, pero mire, Linda, una base de datos puede iniciar por una hoja de cálculo en Excel. Claro que sí, porque nosotros venimos y ponemos el NITS, si queremos hacerlo de las facturaciones, decimos, ok, vamos a colocar en el NIT el nombre, si tiene ya algún código en nuestro cliente. Entonces, esta lista, ¿verdad? Esta hoja de cálculo de Excel nos va a servir, ¿verdad? Para procesar toda esa información. Posteriormente, quizá la queramos ver cuántos clientes o cuántos proveedores tenemos, o cuánto nos compra un cliente, ¿verdad? Entonces, toda esta base la podemos nosotros proyectar y nos va a servir quizá en su momento para entregar algunos informes, ¿verdad? De cuántas ventas hemos realizado y así. Entonces, son bien, por decirles, bien especiales, bien específicas estas bases y obviamente, como les digo, todo viene desde el diseño de la misma. A medida que esa lista, por ejemplo, que les estoy dando de Excel va aumentando, va a aparecer ciertas redundancias e inconsistencias en los datos, ¿verdad? Porque cada momento es más difícil como comprender los datos que lleva esa lista. Imaginémonos cuánta información podemos agregarle de una persona, de un cliente a esa lista, ¿verdad? Y quizás los métodos de búsqueda, los de extracción de esos datos puedan ser pues limitados, ¿verdad? Entonces, una vez que estos problemas van comenzando como a aparecer, es buenísimo que traslademos, por decirle, de esa hojita de Excel, ya lo podamos incluir a una base de datos que yo ahorita se me viene, por ejemplo, a Access, ¿verdad? Pues ya la va a crear como un sistema de administración de base de datos, o sea, ya es específica que esta lista que está acá la coloquemos en este sistema, ¿verdad? Y ya podamos entonces ya no caer en esta redundancia, en inconsistencias, ¿verdad? De que nosotros la estamos ingresando, por decirles, uno por uno y demás. Entonces ya esa información ya pertenece a este sistema y ya este sistema nos los va arrojando, obviamente, conforme a nuestras necesidades, ¿verdad? Se recuerdan que hace un momento les comenté también de que nos tienen que servir como para un buen tiempo, ¿verdad? Porque hay empresas que nos dicen, es que queremos ver nuestros clientes de hace 5 años, ¿verdad? Y entonces todo esto nos va a servir como para hacer, ¿qué les digo yo? Ahorita se me viene una proyección, ¿verdad? Y pues anteriormente tal vez lo llevábamos con archivos físicos y demás, pero estas que pasaban, que se deterioraban, ¿verdad? Y obviamente conforme fueron apareciendo las computadoras, todo esto de la tecnología, pues vino pues a hacernos un cambio y ya a hacerlo más digital, ¿verdad? Entonces ya almacenábamos N cantidad de datos en espacios físicos limitados, ¿verdad? Porque si antes necesitábamos, ¿qué les digo yo? Archivos gigantes para guardar toda nuestra información en lakes, en folder, etcétera. Ahora pues necesitamos quizá alguna memoria y una memoria es una cosita pequeñita pues y la podemos ir guardando o
y ya no necesitamos esos grandes archivos, ¿verdad? Entonces, todo es dependiendo, como les digo, de qué tan grande y la magnitud pues, de la empresa, ¿verdad? Entonces, dentro de las ventajas dijimos que estaba evitar la redundancia, evitan inconsistencia, ¿verdad? Como, no sé si se recuerdan que en la clase pasada yo les dije que somos seres humanos y pues obviamente si nos dicen ordene el número del 1 al 1000, ¿verdad? En forma ascendente, entonces podemos equivocarnos, ¿verdad? En algún momento pestañamos mal y en vez de colocar, ¿qué les digo yo? 999, 998, etcétera, así para abajo, venimos y nos falta uno, ¿verdad? Mientras que si le damos Excel ya, le ingresamos la instrucción de que nos lo haga de manera ascendente, inmediatamente en cuestión de segundos ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, eh, aquí tratamos de evitar esos como errores, ¿verdad? Y que ya pues un computador no lo va a hacer, ¿verdad? Porque él va directo con nuestras instrucciones, ¿verdad? Y ahí pues no hay error. Siguen normas para añadir y eliminar datos, ¿verdad? Dependiendo de la información que nosotros vayamos agregando a nuestra base, pues ahí nos va diciendo, ok, este dato pues se parece, es similar o lo está volviendo a incluir, ya no lo incluya, ahorrémonos eso y ya eliminamos esos datos o duplicidad, ¿verdad? Se mantiene la integridad de datos. No significa que nuestra base, aquí yo depuro, aquí yo hago, aquí yo, no, ¿verdad? O sea, no es que se mande sola, por decirle, sino nosotros sabemos que los datos que nosotros utilizamos son confiables, ¿verdad? Asimismo, voy a cambiar mi diapositiva. Tenemos lo que son los tipos de bases de datos. Acá, por ejemplo, nos dice que existen clasificaciones de las bases de datos atendiendo a características pues, puntuales. Tenemos que, según su variabilidad, ¿verdad? Que aquí es de conformidad con los procesos que se van a recuperar y preservar de sus datos. Entonces, esto quiere decir de que al momento de nosotros querer, ok, eliminamos algo, pero asimismo, posteriormente necesitamos cómo va a funcionar la recuperación de estos datos, ¿sí? Cómo vamos a, si en algún dado caso, pues se cae el sistema, etcétera, cómo podemos recuperar esto, ¿sí? Entonces, aquí es según esta variabilidad, ¿verdad? Y cuánto tiempo también nosotros queremos preservar esos datos, ¿verdad? Si es por una cantidad de 5, 10 años, etcétera. Entonces, así va a ir como nos van a ir como orientando cuál es el sistema que nosotros vamos a poder o poder incluir en estas bases, ¿sí? Dentro de la variabilidad tenemos que hay datos estáticos, ¿sí? Estas bases de datos estáticas tienen una característica en la inteligencia empresarial y pues otras áreas de análisis histórico, si ustedes lo quieren ver así, porque pueden ser bases de datos de únicamente una lectura, ¿verdad? No es como que nos vayan a decir, arrojamos tablas, arrojamos cierto contenido y demás, sino únicamente texto, ¿verdad? Perdón, únicamente para lectura, ¿sí? Entonces, en las cuales pues pueden permitir que extraigamos cierta información, pero no va a ser posible modificarla, ¿verdad? O sea, no vamos a poder modificar la que ya existe. Entonces, por eso la llamamos una base de datos estática. Solo la podemos como leer. O por ejemplo, cuando nosotros nos dicen, tienen que llenar un Excel, ¿verdad? En la web. Entonces venimos y la empezamos a llenar y demás, pero no tenemos el permiso de editor, si no estoy mal, creo que así se llama, ¿verdad? De editor, si no solo podemos leer, entonces solo nos sirve como para consulta, ¿verdad? No la vamos a poder modificar ni nada hasta que nos coloquen ya el rol de editor, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con estas bases, ¿verdad? Repito, son para extraer información, pero no vamos a poder modificar esa información que ya existe, ¿sí? Únicamente la vamos a leer, ¿ok? Luego están las bases de datos dinámicas. Acá, además de las operaciones básicas, pues que nos puede permitir de consulta, estas bases van a ser capaces
de poder manejar todos aquellos procesos de actualización, de reorganización, si lo queremos ver así, le vamos a poder añadir y le vamos a poder obviamente eliminar información, ¿verdad? Entonces, por eso son dinámicas, ¿verdad? Porque nos va a permitir tener este juego con estas bases y nosotros, ¿verdad? Teniendo ya este rol, por decirles, ok, nosotros añadimos, nosotros quitamos, la reorganizamos a como nosotros o como nosotros querramos debido a lo que queremos que nos arrojen, ¿verdad? Lo que queremos que contengan estas bases de datos, ¿sí? Luego está la otra división que es según su contenido. Acá, en según su contenido, pues vamos a tener las bibliográficas, ¿verdad? Esta va bien relacionada a la naturaleza de la información que va a contener, ¿verdad? Por eso dice contenido, por la información que contiene, ¿sí? Las bibliográficas con una variedad de distinto material de lectura. Acá, pues no es como que tengamos un solo tema, sino va a tener pues diversas o diversa información, ¿sí? Debidamente ordenado, por supuesto, en la base de la información. Va a tener clave como datos del autor, que les digo yo, la editorial, el año de la aparición o que lo lanzaron, el área temática o el título del libro, ¿verdad? Por mencionarles algunas o algunos datos que pueden tener pues una biblioteca, ¿sí? En esto yo no sé si ustedes recordarán o tuvieron la oportunidad de ir al momento y visitar pues una biblioteca en aquellos tiempos, ¿verdad? De que cuando uno llegaba, el bibliotecario nos decía, ok, vaya en aquellas como ficheritos, ¿verdad? Vaya a aquellos ficheros y pues busca el tema, todo que usted requiere y me trae el código. Entonces uno ya se iba, bueno, se iba a buscar en esos ficheros, ¿verdad? El tema del libro, eh, la información que necesitaba y a uno regresaba con su código. Aquí está el código, ¿verdad? El bibliotecario venía en base a ese código, nos decía, ah, ok, si quiere sígame, a veces le decía a uno sígame, o a veces a uno lo enviaba, ¿verdad? Y él sabía perfectamente en qué pasillo, en qué fila de la estantería estaba y en qué lugar precisamente estaba ese libro, ¿verdad? Increíblemente, ¿verdad? A eso es a lo que iba hace ratito de que tal vez nosotros no sabíamos que eso era una base de datos, pero se los comparto. Era una base de datos porque tenía un sistema, ¿verdad? Tenía un orden, tenía instrucciones, tenía unas reglas que acatar para poder decir, ah, ok, yo sé que ese libro está ahí, o esa información que usted necesita con este código está acá. Y nos entraba el libro y correcto, ahí estaba la información. Increíble, ¿verdad? Entonces, el trabajo del bibliotecario yo siempre lo admiré, yo decía, qué buenísimo, ¿verdad? Qué orden tan perfecto para poder tener el control de esto, ¿verdad? Y posteriormente entregarlo y él dejarlo en el mismo lugar, ¿verdad? A esto voy ahora con lo electrónico, con todo lo que podemos hacerlo en la computadora. Nosotros perfectamente sabríamos en qué lugar está pues nuestra base de datos, en qué lugar tenemos la información de los clientes, en qué lugar tenemos la información pues de los proveedores y etcétera, ¿verdad? Entonces es bien importante, como les digo, tener ese registro típico, ¿verdad? Que contiene esta información, como les digo, del autor, de todo, en en esta división de según su contenido bibliográfico, ¿sí? Vamos a ver acá. Luego tenemos de texto completo. Este de texto completo es bien interesante también porque acá emplea textos históricos o pues escritos como documentales, ¿sí? No sé si aquí les gustan ver los documentales, ¿verdad? Pero en estas bases de datos, ¿verdad? Vamos muy con esto, con este de texto completo, pues la preservación debe ser su prioridad a todo nivel, ¿verdad? Y pues van a ser considerados como fuentes primordiales. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes saben que los documentales se basan como
en datos históricos, ¿verdad? Pasó tal cosa, se pasó este hecho, y nos dan como toda la línea del tiempo, ¿verdad? Entonces, para este tipo de base de datos, lo primordial, sí, o lo crucial, le podríamos decir, es la preservación de esta información, o sea, que nos va a durar N cantidad de años, en este caso, ¿verdad? Para poder preservar la información que nosotros, pues, le estamos ingresando a esta base, ¿sí? Luego tenemos la de directorios. Acá pues son relaciones muy grandes, ¿va? Que tienen o contienen datos personalizados como números de teléfono, direcciones de correo, ¿verdad? Em, Principalmente las empresas van a manejar, o las empresas de servicios son las que regularmente manejan estos grandes mundos de números de teléfono y correos, ¿verdad? Por la cartera de clientes. Para decirles un caso con lo de los bancos, a veces uno dice, pero ¿y usted cómo tiene mi número? ¿Verdad? Y, o quién se lo compartió, porque ellos ya tienen pues nuestros registros en sus bases de datos. Nosotros ya parecemos como muy buenos clientes, ¿verdad? Clientes potenciales. Entonces, es extraordinario, o sea, la cantidad de datos que ellos manejan como para poder ofrecer sus servicios, tarjetas de crédito, préstamos, y de ahí nos llama, por ejemplo, alguna cooperativa y nos dice, pero ¿cómo pueden, se comparten o qué, verá? Yo ahí no entro en ese dilema, pero a lo que voy es de que eh, son demasiados los datos y a esto nos referimos con directorios, ¿verdad? Regularmente números de teléfono y correo, que pues son los medios con los que nos contactan a nosotros, porque no sé si también les han llegado correos donde nos dicen, nos están ofreciendo, mire, ustedes ya está aprobado para una tarjeta con un crédito topado, ¿verdad? Ustedes, entonces, extraordinariamente, como les digo, para estos sirven pues estas bases de datos, ¿verdad? Para todos esos números y correos electrónicos regularmente. Y por último, tenemos el tipo de bases de, según su contenido, las especializadas. Y en las especializadas, pues son aquellas bases de datos que van a contener información eh, completamente técnica, ¿verdad? Van a ser creadas pues a partir de las necesidades puntuales de X público, ¿verdad? De N cantidad de público y que va a ser interesado en consumir este tipo de información. Por ejemplo, si nosotros venimos, es que nosotros necesitamos generar o saber información sobre nuestros clientes, lo que les decía anteriormente, las compras que hacen ellos, por ejemplo, para poderles decir, ok, les podemos dar un código de cliente frecuente, ¿qué les digo? Se me ocurre. Entonces, nosotros necesitamos una base de datos especializada en el sentido de que eh, podemos o necesitamos extraer esa información, ¿sí? Entonces, en nuestra base de datos, ¿qué es lo primordial para nosotros ahí o por qué va a ser especializada? Porque nosotros vamos a incluir, ¿verdad? Dentro de la información que cada vez que el cliente pues nos vaya a comprar, eh, nos diga, por ejemplo, X monto, ¿verdad? Y él, imaginemos que se gasta 100,000 mensuales. Entonces, este cliente es tipo A, que se me ocurre, porque darles una clasificación. Ok, entonces es nuestro cliente tipo A porque gasta 100,000. Entonces, en nuestra base de datos, pues ya va, cada que él haga una compra en ese mes, ¿verdad? Va a ir subiendo y llega a 100,000, se pasa o demás, pero ya es nuestro cliente tipo A, por decirles, en nuestra categoría. Entonces, por eso es especializada, porque nosotros la trabajamos o se diseña en base a nuestras necesidades, ¿sí? De necesidades, ¿qué? Necesidades que nosotros necesitamos para poder reportar, hacer informes o proyectar o como sacar cuáles son nuestros clientes potenciales, se me ocurre decirles, ¿verdad? Entonces, por eso es que pues se llaman especializadas. Muy bien, ahora déjenme continuar con mi siguiente diapositiva. Y acá pues les traigo algunos ejemplos, ¿verdad?
de estas, pues de las bases de datos, ¿verdad? A lo largo de la historia, como les digo, yo creo que ya ahí fuimos viendo algunas y yo se las iba compartiendo. Tenemos guías telefónicas. Yo no sé si ustedes todavía lograron ver estos grandes tomos, le llamábamos, de la cantidad de números de teléfonos que habían en estas páginas amarillas que ustedes pueden ver acá, pero en estas guías se encontraban todos los números de teléfono. Obviamente no existían, pues en esta gran magnitud ahora las extorsiones, ¿verdad? Y pues si no, imagínense todos los números ahí llamando para extorsionarnos, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que esa es una base de datos, ¿sí? Este ejemplo es bien claro porque tenía un orden, si estaba, por ejemplo, por zonas, por dirección, ¿qué se me ocurre? Ordenados alfabéticamente, por departamento, ¿verdad? Entonces, estaban tan clasificados, tan ordenados, tan meticulosamente que nosotros sabíamos el orden e inmediatamente, bueno, tal vez no inmediatamente, pero sí en base a ciertos parámetros nosotros identificábamos el lugar o el número de la persona a la que queríamos llamar, ¿verdad? Entonces, como les digo, tal vez no existía tanto lo de la tecnología y demás, entonces nos basábamos y decíamos, ok, esto es una base de datos increíble, o sea, manejaba una cantidad de datos impresionante, ¿verdad? Y ahora, pues obviamente con la tecnología muchísimo más, y pues ya está tal vez no eh, tan a la mano por cómo está la situación, ¿verdad? Los números de teléfono de N cantidad de personas, pero sí ya se pueden, por ejemplo, en instituciones de empresas y demás, podemos conseguir los números inmediatamente googleándolos, ¿verdad? Entonces, como les digo, ahora ya está en desuso, se podría decir, ¿verdad? Esos voluminosos libros, pero sí, como les digo, estaban asignados a los hogares, a las empresas en particulares, y pues nos permitía a nosotros, pues, buscar estos números, ¿verdad? Y tal vez en su momento no lo mirábamos tan engorroso, tan pesado, em, estos grandes libros, ¿verdad? Pero no sabían ustedes lo completos que eran y no sabían la utilidad que tenían. Como les digo, o sea, buscar a una persona del que estaba la línea telefónica, el nombre de la línea telefónica era el hit, ¿verdad? Pero pues como les digo, se quedaron en desuso. Luego tenemos las bibliotecas. También lo platicábamos anteriormente, ¿verdad? Que este es un ejemplo perfecto de eso, las bases de datos también, pues contenían miles, miles y miles, cientos de miles de registros pertenecientes a cada título del libro y pues que nos lo prestaban en su momento para extraer, nosotros copiar a mano ahí, ¿verdad? Todo lo que, toda la información que necesitábamos. Y los bibliotecarios, se podría decir, se encargaban de diseñar estos sistemas y velaban por su funcionamiento. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, ellos eran, como les digo, yo siempre los admiré un montón, los admiro muchísimo, porque tienen ese control, es tan estricto y ese sistema tan bien diseñado que pues nos encontraban el libro entre tantos cientos, miles de libros, ¿verdad? Entonces, es otro de los ejemplos. Luego tenemos acá el registro pues de transacciones. Esto ya está más como automatizado, ya está como más electrónico, se podría decir, ¿verdad? Digital, porque estas transacciones, ¿verdad? Son todas aquellas, imaginemos todas aquellas operaciones que son realizadas, se me ocurre, por una tarjeta de crédito, ¿sí? O podríamos decir todos aquellos registros que nosotros hicimos ciertas llamadas telefónicas durante 15 días o durante el día, ¿verdad? Es como un registro de todo lo que nosotros hacemos con diversos artículos, ¿verdad? En este caso, pues como les digo, un celular o si nosotros tenemos una tarjeta de crédito o de débito, ¿verdad? O sea, si nosotros vamos y compramos, ok, ya queda ese registro y nosotros decimos, por ejemplo, cuando nos llegan nuestros estados de cuenta, sí, no, yo no hice esta compra, ¿verdad? Y después resulta que sí, pero en base a esos como registros de esas transacciones,
nosotros decimos, esta operación sí la realizamos o ya nos duplicaron nuestra tarjeta, ustedes comprando otra gente, entonces ya están conectados, por ejemplo, ahora hasta con mensajitos, ¿verdad? Hace uno una compra, inmediatamente a uno le cae, a usted realizó tal compra, ¿verdad? Y se le debita, se le descuenta, se le debita, ¿verdad? Entonces, todo esto también es una base de datos, ¿verdad? Este va a generar un conjunto de registros que va a dar una base de datos de N empresa. Por ejemplo, si es de una tarjeta de crédito, va a ser la del banco de la tarjeta de crédito, ¿sí? Y ya ellos, pues, como les digo, posteriormente nos remiten nuestros estados de cuenta y ahí es donde nosotros vemos, ok, llevan un registro, ¿verdad? Y igual con lo de los celulares, con mi ejemplo de los celulares, si es de N empresa, ¿verdad? Digo, claro, ahí está ya, se murió, pero de estas empresas, obviamente nosotros, mire, fíjese que necesito ver a qué número se llamaron o cuando, por ejemplo, necesitan encontrar a alguien que está desaparecido o demás, ¿verdad? Se me ocurre quiénes fueron las últimas personas con las que habló, ¿verdad? Entonces ya les dan como el registro de todas estas llamadas, ¿sí? Entonces, aquí pues entra esta base de datos, ¿verdad? Porque todo va a caer o toda esa información va a caer a esta empresa, ¿sí? Y posteriormente tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Es historial médico, ¿verdad? Porque cada vez que acudimos al doctor o a un hospital, ¿verdad? Nos va a actualizar la información respecto a cómo está nuestra salud, al tratamiento que hemos recibido, porque si nos enfermamos de, ¿qué les digo? Una gastritis, ¿verdad? Alguna otra enfermedad. Y entonces, ¿qué tratamiento recibimos? Y demás detalles médicos, ¿verdad? En un archivo que va a llevar pues un registro de nuestra historia médica, ¿verdad? En caso pues de que en algún futuro se vaya a requerir conocer como datos específicos, ¿verdad? Como operaciones o tratamientos que se han recibido. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque en este historial médico, y cuando uno va, le dicen, sí, miren, sobre una gastritis, se me ocurre, el tratamiento que pues me dejó no me está funcionando, me está, me sigue doliendo, no puedo seguir comiendo, a uno le dice sus síntomas. Entonces, ¿qué le dice? Ok, le vamos a cambiar el tratamiento. Pero ¿qué pasa si pues nuestro médico no lleva el historial de qué nos ha dado o qué nos ha recetado, de cada cuánto ha sido la dosis? Me da todos esos, como todo eso que él nos dice al momento de darnos un tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Nos puede dar lo mismo o nos puede dar algo. Yo entiendo que por lo menos las medicinas van como que nos, según me han explicado, era cuando uno va al médico. Es que le di algo no tan fuerte para no dañar su estómago, ¿verdad? Ahora sí ya voy a empezar, entonces si no le hace esto, le voy a dar algo más fuerte, ¿verdad? De alguna casa más específica, no sé, que tenga algún otro componente, tema médico. Entonces uno viene y dice, sí, por favor, porque la verdad pues, no me hizo nada, yo sigo igual de mala, no puedo comer, etc. Entonces, en base a este historial, nuestro médico nos dice, ok, entonces le voy a recetar algo más fuerte, ¿sí? O le voy a recetar, si se lo recetaba cada 12 horas, se me ocurre, se lo voy a recetar cada 8, ¿verdad? Entonces, con lo de la fiebre, ¿verdad? Igual, se nos sube la fiebre y se nos sube subiendo, entonces cada 6 horas, y así nos mantiene el doctor, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que voy, el por qué ellos también pues llevan esta base de datos y el por qué también es tan organizado, porque si a mí me está tratando de una gastritis y llega otro paciente y lo está tratando, no se me ocurre otra enfermedad, ¿verdad? X enfermedad, no le va a dar, después me va a decir, mire, le voy a dar un tratamiento y yo no estoy enferma de eso, ¿verdad? Entonces, por eso debe llevar un control bien estricto y esta base de todos sus pacientes, ¿verdad? Para que él nos pueda decir, ok, entonces venimos y le damos, le recetamos lo que es, o le damos el tratamiento, o usted ya quiere o requiere ya usted una operación, ¿verdad? Entonces, acá es a lo que quiero llegar, es la importancia
que tiene una base de datos, ¿verdad? Que se le metan o que se le ingresen, mejor dicho, los datos correctos, ¿verdad? Obviamente que todo cuando se esté diseñando, nosotros indiquemos, ok, nosotros la información que vamos a querer extraer va a ser bien puntual, esta y esta. Necesitamos tablas, gráficos, etcétera, ¿sí? Ok, entonces usted va a utilizar este sistema y tiene que ingresar estos datos, ¿verdad? Los que sean necesarios, como les digo, para las necesidades que nosotros tengamos al momento de reportar, hacer informes o extraer o consultar información. Otro de los puntos importantes, y ya con esto quiero terminar, es la seguridad de la base de datos. Obviamente, no todo el mundo va a tener acceso a, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con datos tan sensibles, verdad? De si está la dirección, si está, se me ocurre, su cuenta bancaria, ¿verdad? Todos sus datos, su DPI, etcétera. Y si caen estas bases de datos en manos equivocadas, ustedes saben tantos inconvenientes que pueden haber posteriormente, ¿verdad? Entonces, las bases de datos regularmente van a estar como restringidas y van a estar bien controladas al momento de que si yo tengo acceso a ella, la base de datos va a guardar que yo ingresé tal fecha, tal hora y que extraje tal información, ¿sí? O que consulté tal información. Entonces, eso nos va a ayudar, ¿verdad? A tener ese control también de que no si la empresa tiene 100 colaboradores o trabajadores, los 100 puedan tener acceso a ella, ¿verdad? Entonces, sí van a ser como bien puntuales las personas o los accesos que vayan a tener, pues, esta base de datos, ¿verdad? Solo es como para dejárselos ahí. Entonces, no sé si tenemos alguna duda o consulta, si no, con esto, pues, terminaríamos lo que es nuestra unidad 2. ¿Verdad? Les voy a compartir algo para hoy, ahorita, que ya terminemos clase, voy a subirles inmediatamente esta unidad a la plataforma RAD. Como consejo, el día viernes yo les voy a pasar una especie de, sería un repaso, ¿sí? Esa es la palabra, un repaso de algunas preguntas, ¿verdad? Varias que puedan, pues servirles a ustedes como tips, como claves, ¿verdad? Para nuestro examen de la otra semana. En la unidad 2 se vieron estos últimos temas, pero necesito, como tip, como les digo, que se enfoquen bastante en la unidad 1, ¿sí? Viene más contenido de la unidad 1 que de la unidad 2. Se los dejo ahí, ¿verdad? Pero siempre de igual forma ustedes repasen esta unidad. Por alguna preguntita, pues puede venir, ¿sí? Les repito, el día viernes, entonces yo les voy a subir como un pequeño repaso para que ustedes pues puedan practicar una de las preguntas. Yo ya no voy a dejar sobre la parte práctica, ya no voy a dejar otro ejercicio, pero sí practiquen los que tienen para poder ustedes tener pues facilidad al momento del día del examen. Para el día del examen, de una vez los adelanto, necesito que lleven 2 o 3 hojitas por si se equivocan. No creo, pero por si acaso, de cuadritos, ¿verdad? Que es para que se les haga más fácil el poder, pues, ustedes realizar la parte práctica. Calculadora, ¿sí? No vamos a llevar ningún material extra que esto, ¿verdad? Reglas que ustedes quieren, lapiceros, y todo lo vamos a trabajar con lapicero. Lápiz, mejor si no llevan, porque después me dicen, lo pasé al lápiz, ya no me dio tiempo pasarlo al lapicero, y se vuelve un caos, ¿verdad? Entonces, lápiz ni lleven mejor, porque va a ser con lapicero negro y las respuestas con lapicero rojo, así como lo practicamos en Excel, ¿verdad? Entonces, solo se los dejo ahí como tips, les digo, y pues para que vayan alistando ustedes su calculadora, ¿verdad? No se va a poder utilizar el teléfono, ¿verdad? Porque a veces si no traje calculadora, puedo usar el teléfono. Definitivamente de una se nos adelanto que no, mejor consigamos nuestra calculadora, si no es que ya la tenemos, ¿verdad? El día viernes no nos vamos a conectar, más sin embargo yo voy a estar pendiente de ustedes como la última vez, ¿verdad?
por si tienen alguna duda del repaso, ¿verdad? Y ahí ya ustedes me dicen, mire, para ya ir pilas el miércoles, tengo duda en esta pregunta, no sé si la respondí bien, etcétera, ¿verdad? Entonces yo ahí les puedo apoyar. Entonces, independientemente de esto, no sé si tenemos alguna duda, si no, pues yo alegremente los dejo hasta acá porque ya terminamos nuestro contenido. Si quieren, vamos a tomar la asistencia antes de que se me olvide. Un segundo. Gracias ahí a los que ya están encendiendo. Miren que yo siempre ahí, cuando les tomo la foto, ahí la guardo y digo, ay, mis chicos, los voy a conocer algunos el miércoles, porque algunos ya los he cruzado en las actividades. Muy bien, entonces si quieren a la cuenta de 1, 2, 3. Digo yo, carita, que no mire en mi asistencia. No se le va a apoyar el día del examen, ¿verdad? Si tienen dudas. Es broma. Bueno, chicas, entonces los dejo hasta ahí. Que descansen y repito, el día viernes entonces estoy pendiente para poder apoyarles en el pues, repaso que vamos a tener ahí. ¿Sí? Buenas Gracias, noches. Luz. Feliz noche. Claro que sí, que descansen. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Hasta pronto. Feliz noche.